vamos a iniciar, digamos, una práctica en este bloque que va a ser ya a partir de ahora, intentaremos que sea bueno, pues, habitual, que es el de ir repasando, retomando tiempos, porque básicamente lo que hemos estudiado, tiempos verbales, de manera que, como digo, afiancemos la forma y pero sobre todo el contraste, la diferencia, la comparación entre diversos tiempos, porque por ahí, digamos, la forma más común en la que nos van a preguntar los tiempos en esa pregunta número 3 del examen va a ser seguramente contrastando, comparando dos tiempos. Bueno, me veo el bloque uno y dentro del bloque uno en la estructura perdón, con ese panel de Theory and Resources Grammar, debo bajar bastante, no sabría deciros el número exacto, pero hay que bajar hasta donde tengamos o donde diga la entrada Tense Revision Exercises. Está justo debajo de uno que dice cuadro de los tiempos. Pues debajo de ese cuadro de los tiempos está como un poquito antes de la mitad. Tenéis esa entrada que dice Tense Revision Exercises. Vamos a contar, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. La entrada número 14. Bueno, pues pulso ahí. Esto es como un pequeño repositorio, un pequeño índice con diferentes ejercicios, ¿vale? Online, en PDF. Dejamos al final de la sección y eh, para que estéis viendo, queréis descargar el archivo, etcétera, será el segundo, el que dice Past and Present Revision 1, ¿vale? Luego el solucionario, porque estos ejercicios realmente los hacemos aquí y tal, no todos, unos los haremos, otros no, pero en cualquier caso siempre se os ofrece como sabéis, el solucionario. En ese caso, ese Past and Present Revision 1, el solucionario lo tenéis en este archivo de aquí abajo, ¿vale? Present, Present and Past Revision 1. Lo único que ocurre es que eh, en ese mismo archivo tenéis también, o sea, el solucionario de este que vamos a hacer hoy y de otros ejemplos, que me enrollo mucho. Pulsamos ahí y aquí tenemos el ejercicio, que es el que vamos a hacer, ¿vale? Ah, no, pues lo ponen todos juntos, perfecto. Pensaba, lo recordaba como que, mira que hice la ficha el otro día para ti, esto, Jesús, pero no le presté mucha atención. Ok, bueno, el ejercicio en la mecánica no hay que decir nada porque es la misma que hemos utilizado muchas veces y además, que eso es lo bueno también, que vais a encontrar en el ejercicio del examen. Es decir, que esa mecánica de una frase con hueco, etcétera, pues exactamente igual. Claro, aquí, como veis, podéis utilizar y vais a utilizar cuatro tiempos diferentes. Present simple or continuous y past simple or past continuous. Vale, es decir, que ya pues no está mal, ¿no? El que tengamos que utilizar y tener en mente cuatro tiempos. Ok, ¿cómo abordo yo esto? ¿Cómo me enfrento a este ejercicio? Bueno, lo primero, como siempre, es leer la frase y entender un poco lo que me están comentando. En ese entender lo que me dice la frase, tengo también que deducir, tengo que situar esa frase temporalmente en el presente o en el pasado. Eso es muy importante porque según se sitúa en uno u en otro, ya me guiará hacia un tiempo o hacia otro. Vale. Hola. De manera que yo me leo la frase, insisto, la sitúo en un contexto temporal concreto, decido si es pasado o presente, y cuando ya decido si es uno o si es otro, teniendo en cuenta nuevamente ese significado, lo que me está contando la frase, debo de decidir si es presente simple, si es presente continuo, si hay dos huecos, si uno va en presente simple y otro en continuo, ¿vale? Esa sería, digamos, la mecánica. Fijaos en el primero, dice, you can turn off the television, not watch it. Bueno, tal y como empieza la frase, you can turn off the television, yo ya directamente la puedo situar en el presente, porque dice, tú puedes apagarla, ¿vale? Al situarla ya en el presente, estamos en el bloque uno, la entrada número, la que hace 14, ¿vale? Ahora cuando ya te sitúas en otro bloque y ya no sé. Que además lo he estado contando y tal,
y es la 14, la que pone Tense Revision. Entonces, como digo, pues hola Julia, adelante, por favor. Buenas tardes. Con lo cual, como me sitúo en el presente, pues yo ya sé que tiene que ser en este ejercicio concreto, simple continuo, ¿vale? Vuelvo a la situación, tú puedes apagar la televisión, me está hablando alguien directamente a mí, me está diciendo que puedo apagar la tele, pues ver y tal, pues debe ser que está pasando ahora, porque es como si hubiera un pequeño diálogo, ¿no? Siempre que nos refiera o nos hablemos como de, o sea, siempre que el contexto sea como una especie de diálogo, en muchas ocasiones estarán utilizando el progresivo. Por lo tanto, I'm not o I am not watching. Julio, ahora cuando ya te sitúes en eso, estamos en el bloque uno en la entrada que hace 14, la que pone Tense Revision, ¿vale? Ah, bueno, y cuando entréis ahí, el archivo, para que lo veáis, es Past and Present Revision 1, ¿vale? O sea, bloque uno, entrada 14, bajáis al final y es el archivo. Sí, exacto. Sí, claro. Eh, el otro ejemplo, siguiendo el mismo procedimiento, pues me leo la frase entera. Last night, Jenny, asleep while she, Por dice last night, aunque me sitúo en el pasado, el contexto. Vale, tengo dos huecos. Uno de los huecos, es decir, una de las frases va precedida por while. Bueno, pues aquí como que me van a decir que una acción estaba ocurriendo y otra la interrumpió. Es decir, en uno irá el past continuous, la acción del while, y en otro irá el past simple. De manera que quedaría last night Jenny fell, the fall, fell, fallen, fell asleep while she was reading. Se durmió mientras estaba leyendo. Pues así con lo de, ¿vale? Manejando entonces esos cuatro tiempos, simple, continuo el presente, simple, continuo el pasado. Y de esta manera, pues cerramos un poco el capítulo este de los tiempos, de estos tiempos. Vamos a ello. Si tenéis el texto, ¿habéis traído el texto de... Vale, del otro día. Entonces mientras lo vamos... Sí, sí, y me lo dejáis y así lo corrijo y ahora dejáis ya os comento un vídeo. Si quieres, lo pasas y lo aprovechas. No, por mí no hay problema, que te sea más corto. Hola, Elena, ¿qué tal? Bueno, aquí cualquier cosa. Oh, bastante bien conservada en general en esta clase, ¿eh? Que bastante bien conservada en esta clase, sí, sí. Bloque uno, la que hace 14, que pone Tense Revision.
Ajá, mira, lo vuelvo a poner para que también ya se lo ve Elena también. Ajá. El bloque uno, entonces la que hace 14 es esta que dice Tense Revision Exercises, está justo debajo de la que pone cuadro de los tiempos. Y yo digo, hace la 14. Pulso ahí. Y en los archivos, pues el que pone Revision 2. Past Tenses Revision, Revision 2. Y debe salir esto de aquí. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a ir viendo entonces la solución. He visto que os habéis peleado o estáis peleando con el ejercicio, pero quiero decir, quizás no podía ser de otra manera, porque es el primero que hacemos con tantos clientes. Pero ya digo que al final, cuando en el examen uno se enfrenta a este ejercicio de tres, no solo serán los tiempos, sino será todo ahí, todo ahí. Todo. Eh, esto que voy a decir ya lo he dicho, lo digo ahora y lo volveré a decir muchas veces durante el curso. A la hora de abordar ese ejercicio, a la hora de enfrentarse al ejercicio número 3 del examen, bueno, no hay que agobiarse con ninguno, pero al menos con ese, porque si mismo un ejercicio complicado, ¿no? Complicado, pero no porque el nivel sea súper tal, sino porque la forma en la que preguntan toda la gramática es un poco locura, ¿no? Por ejemplo, yo podría entender, o de repente una manera un poco más sencilla sería separándolo por bloques, ¿no? Pues los tiempos, la pasiva, o algo así. Pero claro, meter todo, comprimir. Así que, como digo, pues no hay que agobiarse cuando llegue el momento de hacer ese ejercicio, se hace. Y aprovecho también para decir que en la programación venía marcado el día 21, y el jueves próximo, como que vamos a hacer lo que se llama en inglés un mock exam, es decir, como un examen de prueba. Pero lo vamos a dejar para el siguiente, el jueves siguiente, el 28, ¿no? Jueves 28, porque quiero ver, para que también podamos preguntar en esa prueba, en ese examen de prueba, el present perfect, ¿vale? Y no sé si ya digo si empezaremos hoy o en cualquier caso la semana que viene. Así que ese día 28, la primera hora de la clase, tanto si venís aquí como si estáis desde casa, se puede hacer perfectamente. Eh, pues yo traigo un modelo de examen tal cual, o sea, como el que podéis tener. Y no es un examen real, es un examen preparado, pero bueno, respeta la misma estructura y demás. Y ya, hombre, yo creo que está bien porque más o menos ya llevamos unos meses, pero sobre todo está bien para vosotros, para que veáis cómo desempeñáis en el tiempo limitado. Si habéis avanzado o no, que yo creo que sí, que definitivamente habéis avanzado. Es decir, intentar reproducir las condiciones de examen, del examen real, para que vayáis viendo un poco cómo es. Bueno, pues vamos entonces, yo tengo aquí en el móvil el archivo, así que para no estar cambiando eh, de un lado a otro, así que directamente lo dejamos en el procesador y yo lo voy viendo. Vale, vale. Lo que os voy a poner es solamente la forma del pego. Hemos visto ya los dos primeros ejemplos y en la slide. Ok, number three, fijaos, dice, listen, somebody is playing the piano. Escucha, alguien está tocando el piano. Cuando encontréis una frase como esta, en la que hay una llamada de atención, listen, escucha, be careful, cuidado, o watch out, cuidado, ¿vale? O look, mira. Normalmente esas frases, el verbo que tengáis que utilizar irá en present continuous, porque esa llamada de atención es sobre el presente, exactamente, sobre el momento. Great. Number four, una conversación. Le pregunta, no, have you got my key? Y dice, responde, no, I gave it back to you. Te la devolví. ¿Vale?
aquí el hecho de que sea pasado simple es un poco tricky, es decir, un poco quizás más difícil de ver, porque no hay nada, aparte de lo que uno pueda decir del significado de la frase, no hay nada, es decir, no hay una estructura, no hay una expresión de tiempo que te apunte directamente al pasado. Pero de acuerdo al significado, de acuerdo al sentido de la situación, ¿tienes mi llave? No, si ya te las di, ya te las devolví. Give, give back. Give back es devolver, ¿vale? To give something back. Give back. Claro, porque dice, no, I gave it back. No, te las devolví. Sí, gave back, el verbo sería gave, o sea, perdón, en infinitivo, give back. Y si especificas a quién, to más la persona. ¿No? Gave. No, no, todavía no. Sería, pero I will give it back. Pero quiere decir que se hace, sí. Eh, sería give, el infinitivo gave, el pasado simple, given, el participio de pasado que se nos va a servir para el present perfect, ¿vale? Entonces ahora se puede give back to, es decir, devolver algo, y si quiero decir lo que devuelvo en medio, ¿no? Entre give it back to some. Bueno, pues aquí era así. I gave it back to you, ¿veis? Gave, ese it es la llave, o sea, la llave, back to you. Como veis, entonces, el objeto que se devuelve o lo que se devuelve va entre give y back. Se suele utilizar así. Number five. David is very lazy. He doesn't, that's right, hard work. He doesn't like hard work. O diré en mi tierra más flojo como lleguita. No sé si entendéis la palabra guita. Aquí en Andalucía es como, es una cuerda, guita. Pues guita, al menos en Córdoba y alrededores, guita significa eso, como una cuerda, ¿no? O sea, una cuerda, pues eso, pequeña y laxa, por eso es más flojo, es decir, más vago que un muelle hecho de esa cuerda. O sea, total, como... Sí, 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 es Córdoba, sí. Y se lo he escuchado todo viviendo ahí. Pues David es así. Now, number six. Dice, tenemos una pregunta, ¿no? Where for the holidays last year, aquí, pues sí lo tenemos un poquito más sencillo, porque ese last year ya nos está apuntando, ¿no? Entonces, where did your parents, when did your parents, perdón, go? That's right, le faltaba go. Where did your parents go for their holidays last year? Al ser una pregunta, eh, pues la estructura es, pero sería past simple. Where did your parents go? Recordar lo que me he dicho, esto sobre todo recordarlo para cuando hagamos las preguntas y respuestas, los ejercicios de preguntas y respuestas de un texto. La respuesta normalmente tendréis que hacerla en el mismo tiempo en el que se pregunta. O sea que si alguien quisiera responder, Where did your parents go? Pues diría, My parents went to... ¿Vale? Es decir, la respuesta a una pregunta será, por regla general, en este caso en pasado, es decir, en el mismo tiempo en el que vaya la pregunta. Number seven. I saw, okay, Diane yesterday. She was driving, 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 driving. She was driving a new car. Aunque aquí vayan por separado, pero en realidad esta situación de una acción que estaba ocurriendo y otra que la interrumpe. Lo que estaba ocurriendo es que Diane estaba conduciendo y en ese momento fue que yo la vi, más o menos, aproximadamente. ¿Vale? No, porque so es el pasado de sí, pero también como verbo es el infinitivo de cortar a sierra. No, no, exacto. Ahí sería cortar a sierra, ¿no? Yo no aguanto, yo particularmente no soporto, porque yo, en cuanto que hay sangre y demás, ¿no? Pero sí he de reconocer que son bastante ingeniosas, eso sí, y quizás por eso tiene tanto un fandom. Sí, sí, de hecho, pues no sé, son como ocho, ¿no? ¿Sabes? Nueve.
Sí, sí. Pues sí, se llama así por eso, porque cortar a sierra, el del payaso, encima juegan con la cosa de los payasos y el miedo. Sí, sí. Bueno. Ok, number 8 is a dialogue. También tenemos un diálogo. Hay que rellenar la respuesta, la pregunta, perdón. Television very often, con lo cual ya ahí tenemos también una pieza importante. Y dice además la respuesta, no, no, I haven't got a television set. Television set es un aparato de televisión. Esto quizás es un poco viejuno. Es lo de television set, pero bueno, aparece por ahí. Pues, ¿cuál sería la pregunta? Ah, do you watch TV or television very often? Entonces, pues, no, I haven't got a television set. ¿Ves la televisión muy a menudo? En este caso, antes que comentábamos con Elena, que la posición de los adverbios pues suele ser como bastante flexible. Incluso veis, por ejemplo, en este caso, que es un adverbio de frecuencia, que por regla general los adverbios de frecuencia van delante del verbo. Es decir, que quizás lo más cercano a la norma gramatical hubiera sido Do you often watch television? Pero es posible ponerlo aquí al final, ¿vale? O sea, lo importante es que, ¿cómo? Es como, claro, porque a veces ¿sabes qué ocurre? Que cuando los meten, a ver, si la regla es invariable, pues hay que meterlo donde diga. Pero si no, hay veces en que esa flexibilidad puede dificultar la comprensión y hacerlo un poquito más confuso. Eso sí es verdad. Number 9, another dialogue. What at 6 o'clock last Sunday morning? Situamos en el pasado. What were you doing? En el examen, que eso ocurre también en los de la EBAU, en este tipo de exámenes, y además ya digo, yo creo, porque a mí me la dieron hace muchos años cuando estuve corrigiendo EBAU y tal, pero los que coordinan las correcciones y tal, que suele haber un coordinador, una persona y tal, una de las cosas que estoy seguro que les dicen a los correctores es tal y cual, que tener en cuenta que el alumno en su respuesta ha prestado atención al enunciado, a lo que se... Eso es algo que tienen bastante en cuenta. Claro, por eso procede, porque de repente uno maneja el contenido, sabe de lo que le están preguntando, conoce la respuesta, pero se te pasa un detalle, una palabra. Did you? Okay. I was in bed asleep, era la respuesta. Pero sí, what were you doing at 6 o'clock? Hay que leerlo todo. Este es ese uso del past continuous cuando indicaba una acción que estaba en progreso en un momento concreto del tiempo. Number 10. Dice, Andy isn't at home very much. He goes away. Él sale. No, go away. Go away es salir, pero no tanto de quedar con los amigos, sino más bien de pues, desplazarse a otro sitio, tiene algún tipo de viaje. Number 11. I think to find a job at the moment is very difficult. So I'm trying, o I'm, con la contracción, como se quiera. I'm trying to find a job at the moment. It's very difficult. And finally, number 12, I'm tired this morning. Very well last night because I didn't sleep very well last night. No lo digo muy bien. ¿Cuatro bien? Por esta falta de atención. Cuidado, hay que tener cuidado. Intentar. I'm trying to find it. Claro, no, no. A ver, en el examen, como es una hora, hombre, tampoco puede ir uno, pero tampoco tiene... o sea, hay que ese equilibrio de manera que te permita, pues eso, ¿no? Que leas tal, que veas, ah, pues aquí es una... Y claro, en el caso ya del examen real, que viene toda la gramática, pues ahí, claro, hay que también prestar esa atención para saber qué utilizan aquí, qué me dicen.
Claro, porque es al principio no examen, Claro, no, 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 sí, 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 yo eso porque a mí también me pasa, eso nos pasa a todos, claro que sí. no, pero sí en el desarrollo. O sea, hay que centrar. ¿Ok? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? No. Vale, bueno, pues lo dejamos aquí. Esta parte.